Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl. Em, Parece que tenemos un problema técnico con el croma. Ahí me vuelvo fantasma. Veamos. Ahí está, solucionado. Profe Nico me dejó instruido. Hoy hemos tenido problemas técnicos debido a que Profe Nico se encuentra cumpliendo tareas en otro lado y ustedes saben que todo sale mal cuando no está él. Entonces nosotros nos la arreglamos de la mejor manera posible, pero aquí Profe Nico es el hombre gurú. Profe Nico es nuestro jefe y salvador. Ya, no perdamos más tiempo. Me preguntan si soy corto de vista. Sí, soy corto de vista. ¿Qué más quieren saber sobre mí? No voy a contarle por qué no tengo puesto mis lentes, ¿ya? Esa es otra historia. Calzo 43. Sí, somos personas normales, súper normales. O sea, yo no tanto, pero en general los profesores de este preu son personas normales. Vamos a seguir trabajando con este facsímil. Les voy a mandar de inmediato el link para los que no vinieron ayer. Siempre me pasa lo mismo en que... Ah, la censura. Chuta, ahí la saqué. Chan, 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 chan. Chara, 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 chan, chan, chan. Chara, 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 chan, chan, chan. Esta cuestión es muy rara, chiquillo. Ahí está. Y ahora... Ahí. Ahí lo logré, parece. He vencido. Una vez más, he vencido a la tecnología. Ya. Ayer contestamos las preguntas de léxico contextual, pero no las de comprensión lectora referidas a este texto. Vale la pena leerlo de nuevo porque es un muy buen texto, pero ahora lo voy a leer rápido porque ya lo leímos ayer, ¿cierto?
Para los que están abriendo el facsímil pueden irse a la página 12 del archivo PDF, que no es lo mismo que la página 12 del facsímil, no coinciden. Que pongan en el Acrobat Reader 12. 1. Un nicaragüense nacido hace más de 130 años se convertirá en el poeta más famoso del mundo de habla española. Triunfará en América y en España y morirá en la cúspide de la fama, en donde continúa viviendo junto a los grandes poetas del idioma. La poesía anticuada y provinciana de todo un continente se transforma, por obra de su genio, en la nueva poesía vigorosa de 20 pueblos modernos. Evidentemente, los pueblos de habla hispana, ¿cierto? O sea, nos están diciendo que un nicaragüense que nació hace más de 30 años triunfó, quedó en la cúspide de la fama y que transformó toda la poesía provinciana y anticuada del continente en la poesía vigorosa, la poesía moderna, vigorosa. Aquí se nos da el resumen de lo que dirá el texto. Párrafo 2. Cuando nace Darío, la poesía nicaragüense prácticamente no existe. La poesía hispanoamericana es conocida en España solo por eruditos, que ya sabemos que significa especialistas. Voy a agrandar un poco el texto, yo creo que tal vez lo están viendo muy chico. Eruditos es lo mismo que especialistas, ya lo vimos, en este contexto y en casi todos los contextos. Cuando nace Darío, la poesía nicaragüense prácticamente no existe. La poesía hispanoamericana es conocida en España solo por eruditos. La misma poesía española se está muriendo de traición, de cansancio, de repetición. Ya está todo mal. Y ahora, el éxito de sus primeros libros. ¿De quién? De Rubén Darío, por supuesto. El éxito de sus primeros libros, desde Azul a Los Raros y Prosas Profanas, significó el éxito del refinamiento, el éxito de una literatura escandalosamente literaria. Escandalosamente literaria. Miren, a ver, ahí tenemos la barra de monito. A mí me gusta subrayar las cosas que me llaman la atención. Escandalosamente literaria. Entonces, ¿cómo puede ser que una literatura sea más literaria que otra? ¿No? Que sea tan literaria, pero tan literaria, que sea escandalosamente literaria. Darío, el americano, cantaba marquesas y princesas versallescas. Se complacía en juegos verbales. Era espantosamente frívolo. Ya vimos que frívolo significaba superficial, ¿cierto? Hipérbole, tremendo pony salvaje, efectivamente. Es un párrafo lleno de hipérbole, ¿cierto? Para quien no sepa, la hipérbole es la figura retórica o la figura literaria de la exageración. Ahora vamos a leer por qué lo acusaban de afrancesado a Darío, que era de Nicaragua, y vivió en Chile, no sé si ustedes saben. En Nathaniel Cox creo que está consignado el lugar donde él vivió. En aquel tiempo París era la capital de un mundo frívolo y lujoso. La poesía de Darío reflejaba esa luz de París. Muchos críticos le reprocharon entonces su galicismo. ¿Quiénes son los galos? Los galos es el pueblo que vivía en Francia a la hora de la invasión romana. Por eso se le dice galos a los franceses. Muchos críticos le reprocharon entonces su galicismo mental. Galicismo mental, ¿qué significará eso?
claro, tener un pensamiento afrancesado en lugar del pensamiento españolizado que tenían las ex colonias españolas, donde la hegemonía intelectual, evidentemente en tiempos de la colonia, estaba dada por la intelectualidad española. Entonces, muchos críticos le reprocharon su galicismo mental y le sugirieron que volviera a su patria a descubrir las mozas de su lugar, que se olvidara de ese París donde habrá pasado 2 o 3 semanas de su vida. O sea, le decían que era un wannabe franchute, ¿cierto? Darío era como uno de los hipsters de su época. Entonces, en Hispanoamérica todo el mundo estaba leyendo autores con olor a naftalina ya, y Rubén Darío leía lo que se está escribiendo en Francia, que en el siglo XIX, poéticamente, es tal vez el país donde surgieron más avances. Entonces hay que pensar a Darío como un hipster de su época, al que lo acusaban de franchute. Otros críticos declararon que Darío no era el poeta de América y lo calificaron de desarraigado, de extranjero. Para muchos su poesía pareció solo la continuación de la de Verlaine y la de Le Conte de Lis, la divulgación de invenciones de Poe o de Mallarmé. Un español, uno grande, llegó a decir. No se nos dice quién, ojo, la estrategia retórica se nos mantiene en misterio. Un español, uno grande, oh, ¿quién será? Llegó a decir, a Darío se le ven las plumas del indio debajo del sombrero. Feo que le dijera así el español, pero bueno. Pero la injusticia de ese gran español, se nos aclara quién es, Miguel de Unamuno, solo muestra un aspecto superficial de Darío. Esa imagen parcial y caprichosa se impuso entonces a la consideración de muchos críticos y lectores. El propio Darío la hizo circular con petulancia infantil. Quiso parecer más refinado que los refinados, quiso alcanzar los extremos de la civilización decadente de su época. Se complació en escandalizar a los buenos burgueses de su tiempo. Ahora viene la defensa. Los que vieron en Darío solo la imitación de lo francés no advirtieron que el poeta también hizo otras cosas, tanto o más importantes que seguir frívolamente a Verlaine. Darío llega a las letras latinoamericanas en el momento más oportuno del desarrollo de una nueva tradición cultural. Durante casi un siglo la literatura en nuestra América había estado debatiéndose para alcanzar una originalidad que correspondía a su independencia política. O sea, durante un siglo la literatura latinoamericana, luego de habernos independizado políticamente, estaba luchando, dice este autor, por obtener una originalidad que no se conseguía. Al esfuerzo de los románticos, que cubre casi todo el siglo XIX, sucede el esfuerzo de los poetas del fin del siglo, que empiezan a luchar, aislados y en distintos países del continente, por un verso más fino y flexible, un acento más libre, imágenes más audaces y modernas. 300 puntos en la PSU para quien me diga cómo se llama este movimiento al que aquí se está refiriendo el autor de este texto. ¿Cómo se llama este movimiento literario surgido en Hispanoamérica que buscó un verso más fino y flexible, un acento más libre e imágenes más audaces y modernas? No. El simbolismo ocurrió en Francia, el surrealismo también empezó en Francia, el realismo también, el romanticismo. Biendrits Doarden, efectivamente, modernismo se llama. El movimiento inaugurado, para que lo tenga por cultura general. Modernismo.
Esto no me permite escribir como yo quisiera. Ahí está. Modernismo, movimiento inaugurado por Darío y Martí, que inició la renovación de las letras latinoamericanas. El creacionismo es posterior. El modernismo no es una vanguardia, sino que es anterior a las vanguardias. Pero, al mismo tiempo, significó su condición de posibilidad. O sea, la poesía modernista, que tuvo hegemonía el último siglo, o sea, la última década del siglo XIX hasta los años 20, generó el terreno para la aparición de la vanguardia latinoamericana, que empezó más o menos a mediados de la década de 1915. Huidobro creó un movimiento. Bien, Cheque, muchas gracias. Es un buen aporte el que hiciste. Todos ellos renuevan por separado la lengua y el verso español, pero el único que los conoce a todos, el que los aprovecha y recupera a todos, es Rubén Darío. Como genio que es, recoge el esfuerzo de varias generaciones poéticas y consigue convertir el idioma de muchos en el habla única, incomparable, singularísima de uno solo, de él, de Rubén Darío. Esta es su primera hazaña, convertir en poesía individual el lenguaje de la tribu. ¡Wow! Ya hicimos las preguntas del léxico contextual. Entonces, ahora vayamos la de lectura. Primero, en el párrafo 4 se afirma que ¿qué habilidad se nos está pidiendo aquí? Si se nos pide que sinteticemos lo que dice un párrafo. Se nos pide que busquemos dentro de estas afirmaciones cuál está afirmada textualmente. Se nos pide que busquemos información explícita. Como dice Necrodark, nivel de bacanidad 1. Y también podríamos pensar que se nos está pidiendo una síntesis de lo local. Veamos las alternativas y luego vemos de nuevo el párrafo 4. En el párrafo 4 se afirma que A. La poesía francesa influyó directamente en la obra de Rubén Darío. B. Rubén Darío se sintió atraído por la vida de lujo y frivolidad de la Europa de fines del siglo XIX. C. Muchos críticos importantes negaron a Rubén Darío su calidad de poeta. D. El lujo y la frivolidad de París de finales del siglo XIX, cuando los profesores leían en el colegio y leían mal una palabra y yo la leía bien, me daban como cositas. Todavía me pasa, pero cuando yo leo mal una palabra. Pero bueno, son gajes del oficio. D. El lujo y la frivolidad de París de fines del siglo XIX aparecen reflejados en la obra de Rubén Darío. E. La poesía de Rubén Darío refleja la decadencia de Francia de fines del siglo XIX. Que leí finales en vez de fines. Y yo en el colegio siempre me daba cuenta cuando a mis profes les sucedía eso, a mis profes de lenguaje, que leían mal una palabra y seguían leyendo.
No sé si alguna vez a ustedes les pasó, po. Pero ahora me pasa lo mismo cuando soy yo el que está leyendo. Ya, a ver, la poesía influyó directa en francesa, Rubén Darío ya. Muchos críticos negaron a Rubén Darío su calidad de poeta. El lujo y la frivolidad de París del siglo aparecen reflejados. La poesía de Rubén Darío refleja la decadencia de Francia de fines del siglo XIX. Vamos al párrafo 4. En aquel tiempo París era la capital de un mundo frívolo y lujoso. La poesía de Darío reflejaba esa luz de París. Muchos críticos entonces le reprocharon entonces su galicismo mental. Y le sugirieron que volviera a escribir a su patria, a describir las mozas de su lugar, que olvidara ese París donde habrá pasado 2 o 3 semanas de su vida. La poesía de Darío reflejaba esa luz de París. Tenemos esta idea, que era un París frívolo y lujoso, y tenemos la idea de que le reprocharon esa mentalidad. Recuerden que nos tenemos que atener solo al párrafo 4. ¿Por qué? Porque aquí se nos está diciendo, en el párrafo 4, es una síntesis local o una comprensión de información explícita, según como lo quieran ver. Entonces es muy claro, aparece más claro que echarle aguas, más claro echarle agua, ¿cierto? Que la alternativa correcta es. ¿Qué dice el fragmento? Dice que la poesía. A ver, ya. Primero eliminemos las malas. No, aquí no estamos hablando de la vida de lujo y frivolidad. Estamos hablando de poesía, no de la vida. Esta no va. Nadie negó que Darío fuese poeta. Lo que dice es que decían que era un poeta afrancesado, no que no era poeta. Tampoco se nos dice que la decadencia francesa de fines del siglo XIX aparezca en la escritura de Darío. Por lo tanto, tenemos que definir entre la A y la D. ¿Cómo vamos a definir si es A o es D? Porque aparece textual, ¿cierto? Refleja, la poesía de Darío reflejaba esa luz de París. Reflejar la luz. No es lo mismo decir que se vio influenciado directamente, que sería lo mismo que decir que Darío escribía igual que los franceses, cosa que no es cierta, a decir que Darío reflejaba esa luz de París. Entonces, ahora descartamos la A. Y nos queda para escoger solamente la D. El lujo y la frivolidad de París de finales del siglo XIX aparecen reflejados en la obra de Rubén Darío. Vamos a la 56. En el párrafo 2 se sostiene que antes de Rubén Darío, 1. La poesía nicaragüense es escasa y desconocida. 2. La poesía española era poco original.
3. No había producción literaria en Hispanoamérica. De nuevo, estamos en el nivel explícito. Para responder esta pregunta no hay que inferir nada. Así que devolvámonos al párrafo 2. Retengan esto. La poesía nicaragüense es escasa y desconocida. La poesía española era poco original. No había producción literaria en Hispanoamérica. Vamos al párrafo 2. Ya. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos, chiquillos? La poesía nicaragüense es escasa y desconocida, sí. La poesía española venía repitiéndose, sí. ¿No había producción literaria en Hispanoamérica? No. Se nos dice explícitamente que la hay, pero solo es conocida por los eruditos. Así que, por lo tanto, decir que no existe es una forma figurada. Si había poesía, dice prácticamente no existe. Eso es una forma figurada. Es distinto que decir no existe. Es escasa y desconocida. Es una paráfrasis de decir prácticamente no existe. Por eso había pero poquita y desconocida. Prácticamente no existía. Claro, hermoso y desconocido. La 3 no, la 3 nos dice que había producción literaria en Hispanoamérica, pero era solo conocida por eruditos, por, como vimos ayer, especialistas. Entonces es verdadera la 1, es verdadera la 2 y no es verdadera la 3. Entonces la respuesta correcta es C, solo 1 y 2. Un espíritu emprendedor sabe siempre disfrutar una buena lectura. O sea, no menosprecia los textos y no menosprecia el acto literario porque sabe que ahí es donde se expresan los conflictos fundamentales del ser humano, individual y socialmente. Universidad Mayor, la Universidad de los Espíritus Emprendedores. Más info en umayor.cl. Pregunta de desafío presentado a ustedes por Universidad Mayor. Esta pregunta. Aló, 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 aló. Aló, 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 ahí se escucha.
Aló, ahí se escucha, sí, aquí se escucha, pero... Aló, 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 aló. Lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé. Eh, Hoy día he vencido 2 veces a la tecnología. Ya chiquillos, les dejo entonces esta pregunta como desafío. Está en el chat el, el vínculo a Dropbox. Como esta pregunta refiere al párrafo 5, para los que están viendo en YouTube, voy a poner el párrafo 5, le ponen pausa, lo leen y vuelven a la pregunta. Párrafo 5. Gente de YouTube, ponga pausa, lea y vuelva a la pregunta. El resto tiene el link al facsímil en el chat. Ya, nos vemos en 5 minutos, a lo más 6. Adiós.
Si le dan sentido a mi labor cotidiana, ¿cómo no los voy a querer, chiquillos? ¿Cómo se les ocurre que no los voy a querer? Hacen que me sienta útil en este mundo. Imagínense, no es poco lo que les estoy diciendo. Ya. Chun, 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 chun. Nunca he leído a ese autor, Dritz de Orden. ¿Lo recomiendas? Un bravucón. La respuesta a la pregunta 57 la tenemos que obtener, ¿cierto? Mirando el párrafo 5. ¿Qué nos dice el párrafo 5? Nos dice que los críticos le achacaban a Darío ser poco americano, desarraigado de su patria, seguidor de escritores franceses o de Poe, que es yanqui, pero vale como extranjero, y que esa interpretación se hizo circular incluso por Rubén Darío, que quería ser muy refinado, que quería alcanzar los extremos de la civilización decadente, etc. ¿Cuál pregunta nos sintetiza mejor el párrafo 5, que por cierto es una pregunta de síntesis global? Miren, ahí están ustedes. Así los veo yo. Entre la A y la C-O-E. En efecto, mis queridos amigos, no se nos habla de la hostilidad que sentían los franceses, sino de la hostilidad que sentían los críticos de habla hispana. Así que descartamos la A. Luego, la influencia de la literatura francesa en la poesía americana no tiene por dónde. Es un tema muy general. Aquí se está hablando de la influencia francesa en Darío. ¿La actitud de algunos críticos con respecto al modernismo? No, la actitud de algunos críticos con respecto a Darío. De hecho, no se nos nombra el modernismo, solo se menciona de forma implícita. Las diferencias entre los verdaderos iniciadores del modernismo y Rubén Darío, no, porque de hecho Darío está entre los verdaderos iniciadores del modernismo. El carácter extranjerizante y superficial atribuido por algunos críticos a la obra de Rubén Darío, por supuesto, siempre fue esta. Siempre fue la E. Así que para todos los que se jugaron por la E, felicitaciones, obtienen 300 puntos extra para la PSU.
elefantes y jirafas también. 58. De nuevo en el párrafo 5. En el párrafo 5 se menciona a Poe y Mallarmé, A, como los creadores de los temas poetizados por Darío, según los críticos. B, como dos poetas continuadores de la obra de Verlaine y Le Conte de Lisle. C, en relación con la divulgación del exotismo francés. D, como los iniciadores del modernismo, corriente seguida por Rubén Darío. E, en relación con el europeísmo propio de la poesía de Rubén Darío. De nuevo, vamos al párrafo. La divulgación de invenciones de Poe o de Mallarmé, de eso se le acusa. La divulgación de invenciones de Poe o Mallarmé. Entonces, en relación con el europeísmo propio de la poesía de Rubén Darío, no puede ser, porque aparte que Poe es estadounidense, no es europeo. No, el modernismo, la D tampoco es. El modernismo se inició en Latinoamérica. Tampoco puede ser por la divulgación del exotismo francés, pues solo es francés Mallarmé y no Poe. Menos podrían ser los continuadores de la obra de Verlaine y de Le Conte de Lisle. Mallarmé sí, pero Poe es anterior a ellos. Se nos dice que Darío es seguidor de sus invenciones. Parafraseando y quedándonos en lo explícito, nos tenemos que definir por la A. Y aquí, ahora, atención, un tip importante. La mayoría de las preguntas en la que se nos requiere un tipo de lectura explícita, es decir, del primer nivel de bacanidad, de aquel que se atiene a la superficie del texto, lo presenta en las alternativas mediante una paráfrasis. A ver, ¿quién sabe lo que es una paráfrasis? ¿Qué es una paráfrasis? Decir la misma idea con una forma distinta, ¿cierto? Entonces, en las preguntas en las que se les pide información textual explícita, no se sorprendan si en las alternativas encuentran una paráfrasis, como es el caso de aquí. Se nos dice como los creadores de los temas poetizados por Darío. Y arriba, ¿cómo aparece? Aparece como invenciones. La divulgación de invenciones de Poe o de Mallarmé. Entonces la misma idea está expresada de forma distinta. Chun, churun, chun. Chun, churun, chun. Chun, churun, chun. Chun, chun, churun, chun. A ver. Pony Salvaje tiene una gran duda. Señorita se le dice a las mujeres no casadas. Me gusta esta máquina del micrófono. Es como ortopédica.
En estricto rigor, una señorita es cuando no está casada y una señora es cuando está casada. Ya. Démonos 3 minutos para distendernos. En el texto, bueno, no, está muy fome la distinción, entonces sigamos. En el texto, a ver, me faltó la 59. No, pues, la 59 a 58. Ah, ahí está. En el párrafo 3 del texto leído, no, el párrafo 3 del texto leído caracteriza la obra de Rubén Darío como una poesía A, que provocó escándalo a fines del siglo XIX. B, poco original, cantaba personajes de la nobleza versallesca. C, refinada, excesivamente literaria y poco profunda. D, escandalosa y frívola, lo cual no justifica el éxito que alcanzó. E, que refleja el refinamiento de los últimos años del siglo XIX. Veamos, en el párrafo 3, ¿qué dice? Señor Alejandro y señorita Ancons, me parece maravilloso que socialicen, pero no hegemonicen el chat con eso, porque el chat es una herramienta para que se pueda ocupar en la clase. Ya. El éxito de sus primeros libros, desde Azul a Los raros y prosas profanas, significó el éxito del refinamiento, el éxito de una literatura escandalosamente literaria. Darío, el americano, cantaba marquesas y princesas versallescas, se complacía en juegos verbales, era espantosamente frívolo. Ya, y tampoco estas respuestas en masa me parece que están bien. Concéntrense en la clase. Si a mí me cuesta concentrarme con los controles, con la prueba, leyendo el chat, tratando de atender a las dudas y de llevarles a ustedes las respuestas a las preguntas de la manera más didáctica posible, requiero que me ayuden ustedes también. Así que los que siguen con el tandeo, como Braulio, Rodney, Febas, Rodney, Ankoku, si pueden hacer todo el bowling después. Cierto que la respuesta correcta es la C. Se nos dice que la poesía de Darío es muy refinada, es muy literaria y que es frívola, es decir, superficial, es decir, poco profunda. No provocó escándalo a fines del siglo XIX, o sea, pudo haberlo provocado, pero no es lo que se dice en el párrafo 3. No dice que es poco original por cantar a los personajes de la nobleza versallesca, que es la nobleza de Francia. No dice que no se justifica su éxito.
ni tampoco se habla de que refleja el refinamiento de los últimos años del siglo XIX. Refinada es una poesía elaborada. Si uno lee a Darío, se da cuenta que por sus rimas, por su utilización de la métrica, del acento, es una poesía extremadamente preocupada del preciosismo superficial. O sea, es una poesía que suena lindo. Miren, a ver, busquemos un poema de Darío. Llevamos tanto rato hablando de él que de puro capricho les voy a mostrar. Sí, es un ensayo Demre. ¿Por qué poco profunda? Se le acusaba de poco profunda. Se le acusaba de poco profunda en la medida en que ponía mucha atención al contenido. Miren, acá hay un poema de él que a mí me gusta. Es un soneto, si se fijan. Si alguna vez tienen que reconocer un soneto por la forma, ven, 2 estrofas de 4 versos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vean la rima, que rima este con este, con este, con este, esto con esto, con esto, con esto, este con este, con este con este con este y este con este. Miren. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como raposa, el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. ¿Ven la perfección con la que está elaborado este poema? A eso se referían. Frívolo en el sentido de completamente preocupado de la forma. Eso es lo que le adjudicaban a Darío. Para mí en realidad Darío es un poeta que tiene hartas profundidades. ¿Cómo se llama el poeta que escuchamos en clase? Gonzalo Rojas. 60. En el texto se cita a Miguel de Unamuno con el propósito de a. Destacar el carácter frívolo y poco original de la poesía de Darío. B. Ilustrar las polémicas que desataron en los círculos intelectuales las obras de Darío. C. Señalar las verdaderas características de la obra de Darío según este gran escritor español. D. Describir un aspecto que caracteriza la obra de Rubén Darío. E. Contrastar la opinión de este literato español con la de los críticos franceses. En ningún momento se nos habla nunca de los críticos franceses, así que chao. Esta ya no es. Vamos al lugar a donde se menciona Miguel de Unamuno. Esta pregunta
amigos míos, es una pregunta de interpretación. Es decir, que uno tiene que adjudicar una finalidad a un determinado fragmento o parte del texto o a un texto completo. Dice, un español, uno grande, llegó a decir, ya, y todo eso se dice entre medio de las opiniones en general a la poesía de Darío, que abarca, ¿cierto?, del párrafo 5 que ya examinamos. Todo el párrafo. Voy a hacer un círculo alquímico como en Full Metal Alchemist. Entonces, la opinión de Unamuno es sobre el impacto de Darío en la literatura francesa en lo absoluto. No se habla en ninguna parte de que Darío haya impactado en la literatura francesa, sino al revés. Se habla de cómo la literatura francesa... Ah, espera. No, me está adelantando. También es fin de año para mí. Las 60 horas, sí. Destacar el carácter frívolo y poco original, no. En ese párrafo lo que se le está criticando es ser poco nativo, ¿cierto? Ilustrar las polémicas que desataron en los círculos intelectuales las obras de Darío, esta sigue en competencia. Sí, señalar las verdaderas características de la obra de Darío según este gran escritor español, no. No, lo que dice es que debajo del sombrero tiene plumas. O sea que debajo del sombrero de Franchute es un indígena latinoamericano. ¿De describir un aspecto que caracteriza la obra de Rubén Darío? No. Se utiliza como ejemplo para ver las cosas que se decían de Darío. Ya, aquí el texto leído se refiere fundamentalmente a, es una pregunta que requiere la habilidad de... ¿Qué habilidad está aquí? ¿Qué habilidad se nos pide? Síntesis. ¿Y cuál síntesis? Síntesis global, sintetizar globalmente. Se nos pide que resumamos en una idea todo lo que hemos leído. Aquí nos puede servir ir descartando. Esta yo creo que es Super Saiyajin nivel 3, las síntesis globales. B. La actitud incomprensiva de los europeos frente a la síntesis cultural europeo-americana que representaba Rubén Darío. No, porque también se habla de la incomprensión de los latinoamericanos. Así que no puede ser la B. No fueron solo los europeos. Chao. Chao. Los rasgos y temas...
formales y temáticos de la poesía de Darío, criticados en Europa, y la función renovadora del poeta respecto a la literatura hispanoamericana. Esta respuesta es bastante completa, así que sigue en competencia. Los temas refinados y frívolos de la poesía de Rubén Darío y su triunfo definitivo en el ambiente cultural de fin de siglo. Es menos completa, aunque no es falsa, ¿cierto? Pero sigue siendo más completa la C. La renovación de la literatura tanto en España como en Latinoamérica que provocó el genio de Rubén Darío. Eso está dicho. Sí, está dicho, pero está dicho al final. Nos queda claro entonces que la respuesta correcta es la C. Nos queda poco tiempo para hacer las preguntas con respecto de este texto, pero al menos podemos leerlo. Un texto del gran Franz Kafka. Y lo seguimos la próxima semana. Hay un guardián ante la ley. A ese guardia llega un hombre del campo que pide ser admitido a la ley. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si luego podrá entrar. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. Como la puerta de la ley sigue abierta y el guardián está a un lado, el hombre se agacha para espiar. El guardián se ríe y le dice: fíjate bien, soy muy fuerte y soy el más subalterno de los guardianes. Adentro no hay una sala que no esté custodiada por su guardián, cada uno más fuerte que el anterior. Ya el tercero tiene un aspecto que yo mismo no puedo soportar. El hombre no ha previsto esas trabas. Piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres, pero al fijarse en el guardián con su capa de piel, su gran nariz aguda y su larga y deshilachada barba de tártaro, resuelve que más vale esperar. El guardián le da un banco y lo deja sentarse junto a la puerta. Ahí pasa los días y los años. Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al guardián con sus peticiones. El guardián entabla con él diálogos limitados y lo interroga acerca de su hogar y de otros asuntos, pero de una manera impersonal, como de señor importante, y siempre acaba repitiendo que no puede pasar todavía. El hombre, que se había equipado de muchas cosas para su viaje, va despojándose de todas ellas para sobornar al guardián. Este no las rehúsa, pero declara: acepto que para que no te figures que has omitido algún empeño. No puede entrar. No lo dejan entrar. Y él sigue ahí en el banco. Este cuento, por supuesto, es una alegoría. No tiene una significación literal. Se los digo de inmediato. En los muchos años el hombre no deja de mirarlo. Se olvida de los otros y piensa que esta es la única traba que lo separa de la ley. En los primeros años maldice a gritos su perverso destino. Con la vejez, la maldición decae en quejumbre. El hombre se vuelve infantil y, como en su vigilia de años ha llegado a reconocer las pulgas en la capa de piel, acaba por pedirles que lo socorran y que intercedan con el guardián. Al fin se le nublan los ojos y no saben si estos lo engañan o si se ha oscurecido el mundo. Apenas si percibe en la sombra una claridad que fluye inmortalmente de la puerta de la ley. Ya no le queda mucho que vivir.
En su agonía los recuerdos forman una sola pregunta que no ha propuesto aún al guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo por señas. El guardián se agacha profundamente, pues la disparidad de las estaturas ha aumentado muchísimo. ¿Qué pretendes ahora?, dice el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por la ley, dice el hombre. ¿Será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo? El guardián entiende que el hombre se está acabando y tiene que gritarle para que le oiga. Nadie ha querido entrar por aquí, porque a ti solo estaba destinada esta puerta. Ahora voy a cerrarla. Franz Kafka, ante la ley. ¡Qué angustiante! Dejo planteada la lectura y les dejo recomendada la lectura de Kafka. Creo que todos deberían seguir el ejemplo de Dankes, Schmunche y Freud y tomar textos de Kafka y leerlos. Son densos, pero pucha que valen la pena. Así, amigos y amigas, espero que esta clase les haya servido para poder poner sus capacidades a prueba, para adquirir más confianza, para aprender más sobre las preguntas. Mi intención con esto de hacer tantas preguntas y preguntarles qué habilidad se juega en cada caso, no es otra sino la de que ustedes conozcan bien la PSU y sepan siempre qué es lo que se les pide. Gran parte de las equivocaciones es porque simplemente la instrucción no fue bien entendida. Ahora, sabiendo eso, es más fácil, espero. Y espero que eso se refleje. Chao, chicos y chicas, que les vaya muy, 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 muy bien. Les mando un abrazo grande. Adiós. Pero no me puedo ir sin antes decir que un espíritu emprendedor siempre desarrolla su punto de vista. Universidad Mayor, una universidad para espíritu emprendedores. Más información en www.umayor.cl. Y ahora sí, que me despido. Hasta luego, que les vaya muy bien.